Fred Peters compró ayer un detector de metales por internet y hoy llegó. Desde hacía un tiempo quería empezar un pasatiempo nuevo, algo que le sacudiera la mente. El trabajo voluntario en su iglesia le había ido apagando los sentidos. Con tantos voluntarios acumulados durante los meses, Fred se sentía incómodo entre caras nuevas, aunque su intención fuera buena. Además, había llegado un punto en el que recoger basura a lo largo de la carretera empezaba a hacerle cuestionar su lugar en la sociedad. Fred se reprochó en silencio. Abrió la caja, arrancando sin más la cinta sobrante que había sellado el cartón como si lo estuvieran momificando. La unidad venía preensamblada. Había pagado $10 extra por eso y traía una batería recargable que prometía aguantar 12 horas. Mientras Fred se preparaba para sus primeras excavaciones de aficionado, al menos eso era lo que planeaba. Tenía un terreno de algo más de 2 acres, prácticamente abierto, y era tan buen sitio como cualquier otro antes de que encontrara la forma de revisar las zonas alrededor de su propiedad. Hojeó las instrucciones del aparato, aunque realmente no hacía falta, ya las había leído esa misma mañana en línea. Se puso las botas de trabajo, el abrigo y el sombrero, y salió hacia el día gris y temprano de diciembre. Empezaba a nevar con suavidad. Solo se oían algunos vehículos pasar de vez en cuando por la calle, la mayoría de vecinos a los que Fred saludaba con una sonrisa y con la mano. Encendió el detector, ajustando la sensibilidad según lo que decía el manual y lo que él sabía sobre la consistencia de la tierra en su propiedad. Era un principiante, sí, pero estaba decidido a empezar con el mayor cuidado posible. Avanzó caminando despacio hasta el límite de su terreno, cerca de la carretera, en dirección al área boscosa que pertenecía a Johnson. La nieve ligera había cubierto el patio y las hojas de hierba parecían almas perdidas nadando en un mar de hielo. Fred le agradeció en silencio a Johnson. El día anterior, ese hombre le había dado permiso para buscar en el bosque si algún día descubría que su patio en Montana no era realmente el lugar final de descanso del Arca de la Alianza. Siguió escaneando durante 2 horas y no encontró nada salvo los restos de un imperdible azul y un anzuelo de pescar. Ese anzuelo le costó casi 10 minutos desenterrarlo con su pequeña pala de jardín. Un anzuelo antiguo, pensó. Y después, con un toque de frustración, el Buró Arqueológico del Mundo tendría que estar llamándolo sin parar. Asumiendo, claro, que esa organización existiera. Se dijo que lo buscaría más tarde, mientras pasaba la mano por su pelo. Arrojó el anzuelo de vuelta con desprecio, viendo el metal caer en la nieve que ya se acumulaba por encima de sus tobillos. Luego fue al rincón del fondo de la propiedad. En cuanto empezó a moverse por esa zona, el detector soltó el sonido electrónico típico, ese rugido intermitente que avisaba de algo más grande que un anzuelo perdido de granjero. Fred lo fue moviendo para buscar la señal más fuerte y empezó a cavar. Y cavó. Con esa pala de mano, sin pausa. Casi 1 hora pasó y lo único que sacó fue tierra, piedras y algún tipo de cuenta o avalorio de madera. Después de unos 45 minutos había logrado un agujero de unos 2 pies de diámetro y 3 pies y medio de profundidad, sin nada que enseñar, salvo el sudor y la autoconmiseración. Arrojó la pala al suelo maldiciendo y volvió a encender el detector. Escaneó el pequeño cráter otra vez. Nada. Ningún pitido, ningún rugido, ningún susurro. Static. Miró alrededor mientras se limpiaba el sudor de la frente y decidió que llenaría el agujero más tarde. Seguiría buscando en la propiedad de Johnson. Allí era más denso, había senderos formados por cómo crecían los árboles, y otros marcados con los años por muchachos que jugaban y dejaban huellas que su memoria ya había olvidado. Se internó entre los arbustos siguiendo el camino cubierto de nieve que conectaba con su terreno. Las instrucciones decían que la nieve no sería un problema para el dispositivo. Fred esperaba que fuera cierto, así que murmuró una oración silenciosa por encontrar algo. Lo que fuera. Al fin y al cabo, nadie más en la comunidad estaba haciendo ese pasatiempo en ese momento. Él era, para bien o para mal, el experto residente. Se adentró más y, de pronto, oyó un sonido. Era parecido al de 1 hora antes, pero mucho más marcado.
Fred apartó la capa de nieve y empezó a cavar con más furia que antes. Este maldito aparato no puede estar defectuoso, se dijo, incluso con la garantía. Basura barata hecha en el extranjero. Se puso a cavar con las manos, apurando el trabajo. Notó el montículo nuevo de nieve y tierra, palpó el terreno buscando cualquier indicio de algo bajo sus pies. No sintió nada en particular. Pinchó la tierra suelta y la nieve con la punta de la pala y, en ese instante, el detector volvió a esquelchar, como si algo respondiera. Aunque el aparato estaba apuntando hacia el camino detrás de él, y lo mantenía tendido en el suelo cerca del agujero. La parte redonda del detector estaba en el aire, señalando algo. Fred dedujo que quizá había topado con roca de base. ¿Por qué se activaría aquí?, pensó. Se le ocurrió otra explicación, peor, el detector debía estar fallando. ¿Por qué hacía esos ruidos ahora? Si el aparato estaba calibrado para detectar metal incluso en la nieve suspendida en el aire, entonces los fabricantes debían estar repartiendo el dinero como si fuera basura. Lo recogió con rabia. Al hacerlo, el detector se quedó en silencio, con solo el estático de fondo. Supongo que el resto de la tarde la pasaré llenando esa estúpida garantía. Maldita sea. Recordó los sermones de la iglesia, las advertencias del pastor, pero ya era tarde para guardar el respeto. Usó el nombre de Jesús en vano, en voz baja, y se tragó su propia vergüenza. Decidió rendirse por el día y volver. Pero apenas dio unos pasos entre los árboles, el detector volvió a emitir sonidos, más débiles, como si estuviera buscando una frecuencia. Fred acercó el oído al altavoz y escuchó algo casi humano, una voz que no era del estático. ¿Cómo?, se preguntó. ¿Acaso está captando ondas de radio? Intentó identificar una emisora local, pero la voz no encajaba. No, era un programa de radio amateur. Claro. Un radio amateur para un arqueólogo aficionado. Al menos el equipo de ellos hace lo que tiene que hacer, se dijo, sacudiendo la cabeza mientras regresaba a su propiedad. Las voces subieron un poco, después el detector se hundió en su silencio de estática y volvió a soltar otro squelch fuerte. Ya estaba de pie en el centro de su patio, justo dentro de las huellas de nieve que él mismo había dejado horas antes. El detector seguía sonando. Esta vez Fred lo orientó hacia el suelo, al punto que había podido pasar por alto en su primera vuelta. Bien, una más, pensó cuando el cielo empezaba a oscurecerse lentamente. Se arrodilló y cavó de nuevo en el lugar que el detector le indicaba, rodeado de un patio nevado con sus pasos dibujando zigzag. Al cabo de unos minutos, lo recompensó un sonido metálico, un tintineo. Fred empezó a retirar la tierra fría y suelta, y a fuerza de golpes de pala juraría que vio la pieza moverse, como si girara apenas en sentido horario. Al principio pensó que era el efecto del hielo duro, una ilusión. Luego siguió cavando, bajando por una porción de metal con forma ligeramente cóncava, como una pieza de un dedo de ancho, que terminaba en punta y le apuntaba hacia él. Un tesoro encontrado, se permitió soñar. Sonrió, y le dio unos golpecitos con la pala, como buena suerte. De inmediato, la pieza desapareció dentro de la tierra. Fred se quedó inmóvil, perplejo, preguntándose si estaba de pie sobre un hundimiento. Justo cuando se inclinaba para mirar mejor, la cosa se lanzó hacia arriba con un movimiento cegador, clavándolo a él de forma directa, lo impulsó y lo atravesó, saliéndole por un costado de la espalda. Su cuerpo se elevó en el aire y se alargó en cuestión de un segundo, más de 10 pies en el frío y la nieve. Quedó suspendido unos segundos. Su cuerpo se sacudía con espasmos, miró hacia las nubes grises con ojos abiertos, llenos de sorpresa y lágrimas, mientras su grito se iba apagando hasta volverse un gorgoteo. Nada extraño para sus oídos, era muy parecido a los sonidos que el detector emitía. Después, sus gritos se convirtieron en un siseo familiar. Un sonido que Fred recordaba haber oído esa tarde, antes de que todo se volviera negro.
Siguió la misma escena, lo balancearon violentamente en el aire durante 1 minuto, hasta que lo tiraron sobre el parche ensangrentado de tierra y nieve donde había estado arrodillado apenas segundos antes. Su cuerpo tomó una forma imposible, una pierna y la cabeza atravesaban la pequeña abertura, mientras el resto quedaba quebrado y colocado en ángulos absurdos sobre el terreno. Permaneció así 5 segundos, y luego desapareció por completo, con un último protesto que sonó a crujido de huesos a través del estrecho agujero en el patio. En ese momento, el detector entró en un frenesí de sonidos, muchas voces distintas, más numerosas que antes, formando un crescendo imposible. Graves y profundos, agudos como sirenas, otros como quejidos o palabras arrastradas, y otros metálicos. Sin embargo, todas proclamaban lo mismo una y otra vez, sin sincronía. Lo encontré. Miren esto. Voces de todas clases, miles de idiomas y tonos diferentes, pero repitiendo esas mismas exclamaciones rotas. 1 minuto después, el estruendo subió hasta volverse ensordecedor y, de golpe, se cortó. Solo quedó el siseo del detector y el silencio pesado que trajo la nieve, la que caía sola desde el cielo de Montana. Pasó 1 hora y toda evidencia de lo ocurrido quedó enterrada, el detector, los agujeros, las huellas y la sangre fueron cubiertos por la nieve. Al parecer, Johnson y su permiso no fueron los únicos que se dedicaron a la arqueología aquel día.